Hola, soy Juan Rojas Jordán, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y en esta videocápsula vamos a hablar sobre la importancia de los medios de impugnación en la corrección de pensiones. Analizaremos el caso de Gerardo. Gerardo ha sido un servidor público durante 40 años y va a iniciar sus trámites para pensionarse. Acude a la oficina del ISSSTE correspondiente y pregunta en ventanilla de informes qué documentos debe entregar para obtener su pensión. Tras completar el trámite, Gerardo recibe un monto de pensión significativamente menor al que esperaba, especialmente en comparación con compañeros que tienen salarios y semanas cotizadas similares. ¿Qué puede hacer Gerardo ante esta situación? Gerardo puede seguir las siguientes acciones inmediatamente para demostrar o en su caso impugnar el cálculo de su pensión. 1. Tendría que solicitar una revisión a detalle. Tiene que ir a las oficinas del ISSSTE donde realizó su trámite para solicitar una revisión detallada del cálculo de su pensión. 2. Tener toda su documentación. Tiene que reunir todos los documentos importantes como la solicitud de modificación de pensión, identificación oficial, recibos de nómina, resumen de semanas de cotización y los recibos que tiene de los pagos recibidos para la reclamación. 3. Exponer una queja formal. Si en su solicitud inicial no tiene una respuesta favorable, Gerardo puede presentar una queja formal ante el ISSSTE. ¿Ante qué autoridades tendría que acudir? La autoridad a la que tiene que acudir para presentar su inconformidad es la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, y a las oficinas del ISSSTE. En caso de no tener una respuesta favorable, deberá acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la PROFEDET. ¿Cómo sería el proceso de aclaración del monto de la pensión presuntamente mal calculada? Cabe mencionar que para el trámite de aclaración del monto de pensión se deben de seguir los siguientes puntos. Solicitud de revisión. Debe presentar la solicitud formal para la revisión del cálculo de su pensión en oficinas del ISSSTE. Se debe evaluar la solicitud. Las oficinas del ISSSTE considerarán la solicitud y los documentos presentados para comprobar si hubo error en el cálculo de la pensión. Contestación del ISSSTE. El ISSSTE pronunciará una respuesta indicando si encontró un error y corregirá el monto de la pensión en caso de ser necesario. Impugnar la decisión. En caso de que Gerardo no esté de acuerdo con la respuesta que le dé el ISSSTE, puede impugnar esa decisión ante la CONSAR o ante la PROFEDET. ¿Qué normatividad aplicaría al caso particular? La ley del ISSSTE, especialmente en los artículos 44, donde dice que todos tienen derecho a gozar de una pensión, el artículo 52, donde se detalla el cálculo de pensión por jubilación, el artículo 58, que describe los derechos de los pensionados y solicitud de revisiones en caso de discrepancias, y su artículo 60 establece la forma para hacer correcciones o ajustes al monto de pensiones. Estos artículos tienen un sustento legal para que pueda conocer sus derechos y cómo se calcula el monto de su pensión. El reglamento de pensiones del ISSSTE especifica los métodos y requisitos para que pueda obtener su pensión. La ley del sistema de ahorro para el retiro organiza los derechos de los trabajadores con respecto a sus ahorros para el retiro. Normativa relevante. Ley de los sistemas de ahorro para el retiro. En su artículo 37 establece que los derechos de los trabajadores sobre los recursos acumulados en sus cuentas individuales. Y su artículo 74, donde dice que regula las modalidades de retiro y los requisitos para acceder a los recursos acumulados. Conclusión. Gerardo es un servidor público que trabajó durante 40 años, inició su trámite de pensión ante el ISSSTE, pero recibe un monto de pensión menor al que esperaba, en comparación con sus compañeros con salarios y cotizaciones similares. Gerardo solicita una revisión a detalle del cálculo de su pensión en el ISSSTE, reúne los documentos relevantes como son recibos de nómina y resumen de semanas cotizadas, presenta su queja formal ante el ISSSTE. Si la revisión no le favorece, puede acudir a la CONSAR y si es necesario a la PROFEDET. Para impugnar la decisión, Gerardo debe de conocer sus derechos y familiarizarse con los artículos relevantes de la ley del ISSSTE y la ley del sistema de ahorro para el retiro. Así entenderá mejor sus derechos y los procesos de cálculo de su pensión. En suma, los medios de impugnación son necesarios para garantizar una pensión justa.
Si enfrentas problemas con tu pensión, no dudes en utilizar estos recursos. Gracias.